La Iglesia Refugio de Paz presenta un mensaje de la Palabra de Dios a cargo del pastor Enrico. Vamos juntitos a compartir la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. Nos vamos al libro de Job, allí en el capítulo 14. Vamos a encontrar algo aquí que nos va a ministrar, yo creo, profundamente. Mire, gloria a Dios. Libro de Job, capítulo 14. Gloria a Dios. Fíjense, versículo 7. Gloria a Dios. Aquí hay algo, hay un mensaje encriptado aquí, hay un mensaje de parte del Señor para todos nosotros, que tiene mucho que ver con la proclama de este año, ¿no? De este año 2019. Justamente se nos proclamó el año del renuevo. Y esto sí es muy interesante porque, fíjense, cuando nosotros se nos habla de renuevo, ¿verdad? Y pensamos en un renuevo, automáticamente esto lo asociamos a que cambien cosas a nuestro alrededor, en nuestra vida, en lo natural. Pero yo quisiera que pudiéramos ir un poquitito más allá, porque nuestro Señor Jesucristo, obviamente que a través de su trabajo en nuestra vida, va a cambiar todo nuestro entorno, va a cambiar nuestras circunstancias negativas, los va a transformar lo malo en bendición, va a ir acomodando nuestros pasos, ¿verdad? Es trabajo profundo de parte del Espíritu Santo en nuestras vidas que va a ir cambiando nuestra realidad. Entonces, de alguna manera es como que nosotros debemos comprender que no tenemos que afanarnos tanto, ¿verdad? Por esos cambios que creemos que necesitamos, y a veces sí lo necesitamos, ¿verdad? Que giran a nuestro alrededor. Porque la obra del Señor será de adentro hacia afuera. Y cuando la obra desde adentro comience a avanzar, se va a empezar a exteriorizar muchas otras cosas. Esto es muy importante entenderlo, gloria a Dios. Yo ayer en la fiesta que compartimos, ¿no? En un momento yo me puse a meditar observando a todos los hermanos, ¿no? Y me puse por allí, ¿no? En la entradita y pude de alguna manera ir recorriendo mesa tras mesa, ¿verdad? Viendo la vida de muchos de ustedes y recordando otros que no estaban también. Y yo veo el obrar del Espíritu Santo en cada uno. Y es tremendo. Acto seguido, luego, charlando con uno y otro hermano, otra hermana, muchos coincidían, por ejemplo, en ver los cambios en la juventud, ¿no? Que son los más notorios, aquellos chicos que están creciendo, que se están desarrollando, que hasta físicamente van cambiando. Y de alguna manera es como que, ¿no? Profundizaba un poquitito más en esa línea de pensamiento que estaba teniendo de los cambios que se van viendo en la vida de los hermanos, ¿no? Y esto es producto de la obra del Espíritu Santo que justamente desde adentro se empieza a exteriorizar, se empieza a materializar. Entonces, fíjense que hay una obra que el Señor está realizando en todos nosotros. Ninguno de nosotros somos ya más los mismos. Hay una obra de parte del Señor, pero es una obra interior. Y es tremendo porque a veces bajo una óptica equivocada, ¿no? O un punto de vista equivocado, no podemos notar los cambios que se van desarrollando en nuestra vida. Pero se van desarrollando cambios. No solamente aquellos jovencitos que están creciendo y cambian la voz o cambian de estatura, ¿no? o sus rasgos, sino que hay algo más profundo en todos nosotros. Es el trabajo del Espíritu Santo, desde adentro hacia afuera. Es el trabajo del Espíritu Santo desde donde no se ve y que en un momento comienza a materializarse. Amén. Miren, acompáñenme al capítulo 14 del libro de Job, versículo 7, y decimos que tiene mucho que ver con este año del renuevo, porque de eso se trata. Dice la Biblia, mire,
Si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Aún queda de él esperanza. ¿Qué esperanza va a haber si lo cortaron? La esperanza, ¿dónde está? En la raíz. Entonces, fíjese qué tremendo esto. Al árbol lo cortaron. Miremos un instante esta imagen que tenemos aquí. Mire cómo quedó este árbol. ¿Verdad? Quedó cortado. ¿Dónde está la esperanza de una cosa así? Está dentro de la tierra, está en la raíz. Una raíz, ¿no? Y aquí hay que profundizar un poquito porque si esa raíz es positiva, bueno será los brotes que aparezcan y los frutos posteriores. Pero si esa raíz es negativa, eso se verá reflejado luego en los brotes y en los posteriores frutos. Entonces, cuando hablo de negativa o positiva, estamos hablando de haber dejado, ¿verdad? Porque el Señor siempre va a pedir permiso, haber dejado que el Espíritu Santo obre en nuestra vida de tal manera que pueda transformar todo lo negativo en positivo, todo lo malo en bendición, y que ese cambio se realice en la profundidad de nuestras raíces, en donde justamente no está a la vista de todos. Es una obra de parte del Espíritu Santo profunda en el interior de nuestro corazón. ¿Cuántos van entendiendo esto? Entonces, fíjense que de repente todos queremos ver cambios significativos ya, ¿no? En eso coincidimos todos. Ahora, lo interesante es que podamos comprender que el trabajo del Señor es de adentro hacia afuera. Y nosotros muchas veces decimos, bueno, pero no pasa nada. Y sin embargo está pasando, gloria a Dios. Mire, fíjense, yo hablaba con una hermana que me decía, no hace tanto tiempo que yo no vengo, y sin embargo está todo cambiado. Están cambiados los hermanos, ¿no? Gloria al Señor, ¿qué fue lo que pasó? Y de eso se trata, ¿no? A veces nosotros mismos no vemos el desarrollo de ese cambio que el Señor está generando en nuestra vida. Pero otro sí lo ve, Y entonces debemos comprender que hay un trabajo de parte del Espíritu Santo que está en acción en nuestra vida y siempre lo estará. Nosotros cantamos una adoración aquí que menciona el hecho de que Dios está obrando, que siempre está obrando, ¿verdad? Y que yo no sé lo que a vos te pasa cuando entonamos esa adoración, ¿verdad? Pero realmente yo cuando puedo entonar esa canción, cuando se mueve, ¿no?, la adoración, el Espíritu de Dios en medio de esa adoración en la iglesia, yo puedo tomar conciencia de que realmente siempre Él está obrando. Jamás creamos que Él no está haciendo nada, al contrario, Él está obrando. Y pasa tiempo, gloria al Señor. Yo meditaba anoche, fue una noche reflexiva para mí, gloria a Dios, ¿no? Y yo meditaba, ¿no?, gloria a Dios, en un momento cuando los jovencitos tuvieron la oportunidad de hablar, aquellos jovencitos que se casaron ayer, yo escuchaba a la hermana Martina, ¿no?, que en un momento dijo, o sea, exteriorizó, mencionó su amor por Matías, gloria a Dios, pero también tuvo un agregado, su declaración, en cuanto a la voluntad de Dios, a la certeza que ella tenía en su corazón de que estaba formando parte de un plan divino. Y esto me dejó meditando mucho porque realmente es así, ¿no? Yo, entre otras cosas, en la noche de ayer meditaba, pensaba sobre el hecho de que se estaba cumpliendo una palabra que el Señor me dio hace ya un tiempo, ¿verdad? Y estaba frente al cumplimiento. Y no recuerdo exactamente la fecha en el momento en que me dio esa palabra, pero estamos hablando de hace unos cuantos añitos atrás. No es algo que ocurrió ayer, porque a veces Dios te da una palabra hoy, se cumple mañana. Yo digo, gloria a Dios, ¿no? Y nos contentamos, pero hay momentos que Dios te habla y no pasa nada alrededor. ¿Amén? O sea, no hay nada que pueda reflejar que esa palabra
tiene cumplimiento, ¿no? en lo inmediato. Sin embargo, el cumplimiento de esa palabra fue ayer, gloria a Dios. Y pasaron años de que yo la recibí. Digo, Señor, vos sos tremendo, sos maravilloso. Y medité un instante en qué pasó desde aquella palabra hasta anoche. Y pasaron un montón de cosas, gloria. Y no solamente en mi vida, sino en la vida del pueblo del Señor, en la vida de estos jóvenes, en nuestra familia, en la familia de Martina. Entonces hay todo un obrar que no está, ¿no? Aparentemente a la luz y vos podés darle una lectura rápida, sino que importante es meditar. Primeramente, poder mantenernos en la confianza de aquello que Dios nos dice, de la guía que Dios nos da, mantenernos en confianza y llegará el momento del cumplimiento de muchas de esas palabras. Y en esos momentos vamos a poder, de alguna manera, ver reflejado cómo el Señor estuvo, está y también estará obrando. ¿Cuántos van entendiendo esto? Gloria a Dios. Entonces, yo creo que vamos a coincidir que hay una obra de parte del Espíritu Santo que está en la raíz. Veamos el capítulo 14, libro de Job, gloria a Dios, versículo 7. Si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Así se envejeciera en la tierra su raíz. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, o sea, bastante grave la situación, ¿no? Al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Qué maravilloso, ¿no? El Señor es bueno, es maravilloso, es poderoso. Y cómo, por otra parte, mencionamos el hecho de los planes del Señor, cómo se van desatando. Y también está el obrar del enemigo. Hace pocos días estuve en Buenos Aires y fuimos con la pastora y tuve la oportunidad de pasar por un lugar donde nosotros habitábamos en un tiempo, hace algunos años atrás. Y cuando nosotros vivíamos en ese lugar, Matías era muy chiquito. Matías era chiquito. Y Huguito más chiquito todavía, recién nacido. Y recuerdo que yo le mencionaba a mi esposa hoy, ¿no? Pasé por un lugar y lo vi muy cambiado, ¿no? Muchos años han pasado, obviamente el progreso, cómo van avanzando los pueblos, las ciudades, ¿no? Y vimos cómo había avanzado comercialmente, ¿no? La avenida donde nosotros vivíamos, muchos negocios nuevos, un gran cambio. Pero hubo un lugar donde nada cambió. Lo único que cambió es que como que quedó abandonado, pusieron una garita de estas móviles de la policía, que seguro hoy está acá y mañana está allá, ¿no? Pero tremendo esto, ¿no? Entonces yo meditaba sobre esta garita que habían puesto de la policía no fija y podía ver detrás lo que en su momento había sido un taller. Y yo recuerdo que en aquellos días yo fui a ese taller y en un momento, ¿verdad? Yo me sentía medio extraño, ¿no? Tenía que esperar allí, estaba el dueño del taller, había unos empleados, estábamos haciendo un trabajo y yo tenía que aguardar allí, pero no me sentía bien, tampoco entendía el porqué, ¿no? Y recuerdo que en un momento yo pido permiso así para ir al baño y paso por lo que es la oficina de quién era el dueño del taller en aquel momento, ¿no? Entonces la puerta estaba abierta y yo pude ver que, conforme a lo que se veía allí, que era un seguidor de Saibaba, amén, y su fe se inclinaba para aquel lado. Entonces ahí digo, bueno, seguramente, ¿no? Lo que se mueve en lo espiritual aquí es lo que me hace sentir medio extraño, pero bueno, entonces oré al Señor, le digo, Señor, me pongo en tus manos, vos sabés que tengo que terminar este trabajo, tengo que estar un par de horas más acá, y me quedé allí. Entonces, y vivíamos muy cerca de ahí. Entonces en un momento yo voy a esta casa y luego vengo con Matías, que quiso acompañarme, era muy chiquito. Y recuerdo que cuando este hombre lo ve, ¿no? Cuando este hombre lo ve, pero le manda una maldición de aquella, ¿viste? ¿No? O
sea, empezó a hablar sobre su futuro, y un futuro, pero bien lejos del Señor. Y yo mientras lo escuchaba, ¿no? Gloria al Señor. Digo, Señor, de ninguna manera aceptamos esto, porque yo sé que los planes que vos tenés con esta criatura no son esos, de ninguna manera, ¿no? Entonces, en oración yo empecé a rechazar todo eso y luego seguí orando cuando nos vamos allí para poder cancelar y todo lo que de alguna manera le estaba profetizando, ¿no? Y qué tremendo, ¿no? Porque hay palabras que condenan, hay palabras que marcan, que si vos las recibís, muchas veces se pueden hacer realidad. Por eso dice que la Biblia lo menciona, que en la boca hay un poder para vida y también para muerte. Entonces, yo veía anoche el cumplimiento de una palabra y también meditando sobre el caminar, ¿no? de Mati en todo este tiempo y el futuro, un futuro que se avecina en el Señor para ellos, ¿no? Entonces, yo le daba gracias al Señor porque el Señor cancela todos los planes que el enemigo tiene, ¿verdad? Ahora, esa cancelación es cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros nos humillamos en su presencia, cuando recibimos su ayuda, cuando somos asistidos por Él. Pero muchas veces hay distintas situaciones en nuestra vida que nosotros no las advertimos y son los planes que el enemigo tiene y se van desarrollando. Entonces, es muy importante estar atentos, ¿no? Estar atentos. Y fíjense, muchas veces sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, a veces se pronuncian palabras que si el Señor no nos da luz y revelación, te van acompañando, te van acompañando. Yo en una oportunidad recuerdo que salió un aviso, ¿no? Y fuimos a ver este aviso junto con un compañero de trabajo que yo tenía, fuimos a ver un vehículo, un coche. Entonces llegamos, el lugar era en Villa Urquiza, la casa de un gitano, ¿no? Pero el coche estaba afuera y nos gustó y nos quedamos. Entonces, el asunto es que venga, pasen, ¿no? Y bueno, nos sentamos allí. Entonces, quien estaba conmigo estaba revisando la documentación de ese vehículo y viene la gitana de la casa y se me sienta al lado, ¿no? Y me dice, gringo, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, bien, bien, bien. Y bueno, entonces me empieza a hablar, me dice, ¿querés que te lea la mano? Y yo en aquel momento, para mí, me lea la mano, no lea la mano, es lo mismo. A mí me interesaba el negocio ¿no? y parecía inclinarse la balanza para el lado nuestro. Entonces yo le seguía la corriente. Entonces me agarra la mano la gitana, ¿no? Y lee ahí, qué sé yo, y me dice, vos vas a tener muchos logros en tu vida, pero todos te van a costar mucho. Con un gran esfuerzo vas a lograr las cosas. Entonces yo salí de ahí completamente convencido de que así va a ser la cosa, gloria a Dios, ¿verdad? Y entonces, bueno, pero sin esfuerzo no hay nada, podemos decir, está bien, gloria al Señor, sin esfuerzo no hay nada. También tenemos que comprender que aún en Cristo tenemos que esforzarnos, obviamente que tenemos que esforzarnos. Pero fíjense qué tremendo, ¿no? Porque esa palabra me fue acompañando mucho tiempo, hasta que el Señor me dio luz sobre esa palabra y sobre la necesidad de que ya no me acompañe más. Porque ese esfuerzo que yo ponía para tener esos logros era mío. Y lo importante, lo interesante de esto es que nosotros tenemos que confiar en el Señor sabiendo que el poder radica en su fuerza para tener logros sobre esta tierra en nuestra vida. Y poder empezar a depender más de Él, no tanto de nuestro esfuerzo, de nuestra propia fuerza o nuestras capacidades, ¿verdad? Entonces, llegado el momento, el Espíritu Santo me hizo detener y cancelar esto, cancelar esa palabra que me fue acompañando, pero muchos años, muchos años. Fíjate, en años cuántas cosas nos dicen, miles, pero hay palabras que te van acompañando porque vos las recordás y se va desatando conforme a lo que escuchaste, ¿no? En aquel momento en tu vida. Entonces digo, Señor, en el nombre de Jesús, yo me detengo acá, yo no voy a seguir transitando mis días con esta palabra sobre mis hombros.
Yo me desato de esto, ¿no? Pedí ayuda, porque yo me desataba, pero seguía pensando en la palabra. Yo oraba y seguía pensando en la palabra. Entonces pedí ayuda y pedí ayuda a un ministro en aquellos días, ¿no? Y esto es importante, porque pedir ayuda es muy importante. A veces nosotros nos queremos arreglar solitos y solos muchas veces no podemos lograrlo. Entonces, recuerdo que tuvimos un momento de oración con el ministro en cuanto a esto y las cosas empezaron a cambiar. Pero empezaron a cambiar no de la noche a la mañana, sino que a partir de ese momento es como que yo pude experimentar, ¿verdad?, que la decisión de que esa palabra me siga acompañando no era de Dios, era mía. O sea, el Señor pretendía que yo pueda despojarme de eso, valorando más lo que Él dice que lo que dice, en este caso, una gitana. ¿Amén? Entonces, es muy importante esto. ¿Qué valor nosotros le damos a la palabra del Señor? ¿Y qué valor le damos a palabras que a veces no vienen de parte del Señor, pero están envueltas en un discurso lógico, razonable, ¿verdad?, que raya ahí a lo normal? Entonces, debemos empezar a creerle al Señor. Y esto forma parte de nuestras raíces, de lo que está oculto. Lo que está oculto. Porque, fíjense, esa palabra estaba oculta en mi corazón. Yo no andaba con un cartelito, ¿no? Diciendo, me lo dijo una gitana, con la canción esa que había. ¿No es cierto? Claro, yo no. ¿Qué sabía la gente yo de eso? ¿No? Ni los que estaban cercanos a mí tampoco. Porque salimos de ahí, compramos el coche, no volvimos a verlos nunca más y jamás se habló del tema. Pero vos fíjate que en la raíz, en lo oculto, hay cosas que te van acompañando. Y esta palabra, estamos meditando sobre ella porque debemos comprender que algo tiene que cambiar en nuestra raíz, en aquello que está en la profundidad de nuestro corazón. Mire, aquí esta palabra de Job 14, gloria a Dios, nos dice, declara que sin duda, retoñará aún ese árbol y sus renuevos no faltarán. Entonces, al recibir el agua, reverdecerá. El agua, fíjense, lo tenemos aquí en esta imagen, está, ¿no?, bien clarito. Allí está esa mano simbolizando la mano del Señor, volcando agua sobre ese tronco y un renuevo saliendo a la luz. Entonces, la mano es la mano de Dios y el agua que se está volcando sobre ese tronco cortado no es otra cosa que la palabra del Señor. La palabra del Señor alcanzando justamente ese tronco, llegando hasta la profundidad de sus raíces y cambiando esa raíz negativa por una raíz positiva, ¿verdad?, que venga de parte del Señor. Mire, acompáñeme un instante. En Job vamos al capítulo 5 un minuto, mire. Job capítulo 5, gloria a Dios, versículo, mire. Versículo 1, 5:1, dice, ahora pues da voces, ¿habrá quien te responda? Y mire esta pregunta, ¿a cuál de los santos, o sea, de los creyentes, no nosotros, ¿a cuál de los santos te volverás? Está hablando del Señor. Ahora, ¿a cuál de los santos te volverás? Volverás, podemos tomarlo de qué manera. O sea, que el Señor se vuelva a nosotros, que nos favorezca, que nos ayude, que nos bendiga, ¿no? ¿A cuál de los santos te volverás? Y mire la declaración del versículo 2. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Entonces aquí hay dos cosas para tener en cuenta. La ira, la codicia y la envidia. Y dice, yo he visto al necio que echaba raíces. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos una raíz echada en la necedad. Pero está hablando de los santos. O sea que esto le puede ocurrir a un santo. O sea, esto le puede ocurrir a nosotros. Y fíjense que muchas veces la ira que tendría que estar lejos de los santos, a veces está muy cerca. Y la codicia también. Y la envidia también.
Entonces, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque si nosotros decimos, no, yo no soy envidioso, yo no jamás me enojo, nunca me monto en cólera ni en ira, ¿verdad? Ni codicio nada. Y qué tremendo de ser así, gloria al Señor, ¿verdad? Pero fíjense que nosotros venimos con una raíz negativa de nuestros días en el mundo, en ese campo. Hoy estamos en otro campo, ¿verdad? El agua que recibimos en este campo es completamente distinta a la que recibíamos antes, ¿verdad? Pero cuando una raíz, fíjese, es trasplantada, porque a nosotros nos cambiaron de campo, ¿no? Antes estamos en el campo del mundo, hoy estamos en el reino de la luz. Antes teníamos el reino de las tinieblas, hoy estamos en el reino de la luz. Fíjense que esa raíz fue afectada allí en el campo del mundo e ingresa a una tierra nueva. Y como, fíjense, en lo natural que pasa cuando se trasplanta, ¿no? Una planta, un árbol en este caso, es como que de repente necesita un periodo de adaptación y de fortalecimiento. Es como que trasplantamos una plantita y vemos que está toda tristona, pobrecita allí, parece que está sufriendo, parece que se va a morir a veces y luego puede resurgir cuando justamente el cuidado se hace presente. Lo mismo pasa en nuestra vida. Nosotros venimos de un campo, nuestras raíces vienen de un campo en donde reinaba la ira, donde reinaba la codicia y donde reinaba la envidia. Tremendo esto. Y fíjense, ¿no? Fíjense cómo de repente era lo más natural del mundo para nosotros. Mirá al vecino el coche que se compró. Esta semana me voy a la agencia a ver si consigo un crédito. Yo me lo tengo que comprar uno más lindo que él, ¿no? O de repente allí estaba la hermana, ¿no? Que decía, mirá el vestido que se echó la hermana, mira. Y yo, mirá cómo me tenés, le dice al marido, yo estoy hecho una andrajosa, ¿no? Vamos a comprar un vestido. O sea, funciona de esta manera también, cuando todavía la raíz no recibió un renuevo profundo. ¿Amén? Ahora, cuando la raíz se renueva, ¿verdad? Y ya deja de ser una raíz, ¿verdad? Con negatividad, sino que empieza a recibir las nuevas instrucciones, la nueva alimentación, el agua realmente purificada de la palabra de Dios, los resultados son muy distintos. Por eso que la obra del Señor, volvemos al concepto del principio, la obra del Señor es de adentro hacia afuera. Y qué tremendo, ¿no? Porque fíjense que es muy importante poder comprender que en la familia de Cristo todos estamos en un proceso con el Señor. Algunos en mayor proporción, otros en menos, distintos los propósitos también. Por supuesto que distinto el tratamiento también, pero hay una obra que se está gestando. Ninguno de nosotros somos más los mismos en este tiempo, porque el Señor está trabajando y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando, pero lo que está pasando es positivo, es una bendición grande. Es el tratamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Mira, acompáñeme ahora, gloria a Dios. Vamos a Primera de Pedro. Mire, Primera de Pedro, a ver si lo encontramos. Gloria a Dios. Pedro, el Señor es bueno. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Qué lindo es el Señor, hermano. Mire, Primera de Pedro. En el versículo 17, el título comienza a partir del versículo 13, pero dice llamamiento a una vida santa. Mire, gloria a Dios. En esta semana muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de detenerse junto conmigo en el versículo 14, yo no sé si usted lo recuerda, en donde vimos la palabra obediencia. Y nos ahondamos un poquito más, ¿verdad? Porque la palabra obediencia, en el original que fue escrito este libro, tiene otras connotaciones, otros significados. Porque para nosotros obediencia es hacer caso y chao, listo, obediencia, tengo que obedecer, tengo que hacer caso. Gloria a Dios. Ahora, pero qué tremendo, ¿no? Porque hemos descubierto que en la raíz de esta palabra, en el original, esta obediencia significa oír inteligentemente. Oír inteligentemente. Entonces aquí ya la cosa cambia,
¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a oír inteligentemente la palabra del Señor, los cambios se van a producir de adentro hacia afuera. Y va a llegar un momento en que vamos a estar mudados en otra persona. Y decimos, wow, pero qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Tremendo esto. A veces nosotros mismos no nos damos cuenta, pero otros sí se dan cuenta de los cambios que van surgiendo en nosotros. Como también se dan cuenta cuando nosotros retrocedemos. Y a veces no lo advertimos nosotros mismos, ¿verdad? Pero hay cambios, y hay cambios profundos. Entonces, a medida que se oye inteligentemente, ¿cómo se podrá oír inteligentemente la palabra del Señor? Oír inteligentemente es prestar mucha atención y no condicionar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo condicionar la palabra del Señor por las enseñanzas, mi forma de vida, mi forma de pensar que tuve en el pasado. Pero también me tengo que ubicar en el pasado. ¿Dónde estaba yo? En el reino de las tinieblas. Entonces yo tengo que desechar todo esto, ¿verdad? Porque, no, pastor, mira, obediencia es hacer caso, listo. Pero hoy estoy en el reino de la luz, hoy estoy en el reino de nuestro Señor. Oír inteligentemente es otra cosa más que hacer caso, porque hacer caso está el que quiere hacer caso y lo hace, el que no quiere y no lo hace. Una decisión, sí o no. Pero oír inteligentemente es otra cosa. Es otra cosa porque quien te dice tenés que oír inteligentemente, te está diciendo, si no apartás tu oído inmediatamente, vas a poder recibir algo de parte de Dios, que es la revelación de aquello que te está diciendo. Entonces es como que de repente en nuestro corazón empieza a encenderse esa llamita de la curiosidad, ¿no? Es decir, entonces esto quiere decir que hay algo más para oír, no solamente lo que estoy oyendo. Porque por eso la Biblia nos insta a que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, se renueve el espíritu de nuestra mente. Porque hay otra forma de ver las cosas. El Señor tiene otro ojo, muy distinto al nuestro. Entonces, no se va a modificar el ojo de Dios, es el nuestro que se tiene que modificar. Entonces, pero si no nos damos cuenta, hermano, jamás vamos a poder ver y experimentar ese cambio que las raíces empiezan a experimentar, para luego salir a luz, porque el cambio primero es la raíz. Mire lo que dice aquí, pero no llegamos al versículo 2, vamos al versículo 2, mire, gloria a Dios. Versículo, a ver, ¿dónde está? 17. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Mire qué interesante lo que dice acá. Versículo 18, menciona una vana manera de vivir que fue recibida de nuestros padres. Podemos entender que fue heredada de nuestros padres. Bueno, pero mi papá, mi mamá, yo soy yo, gloria al Señor. Pero hay situaciones que nos van acompañando. Si en esos ancestros, que podríamos llamarlo, en esos ancestros hay características, hay, ¿no?, carácter, forma de hacer las cosas. Nosotros las vamos a imitar, porque es lo que vimos en nuestra casa paterna, lo que se nos transmitió. Entonces vamos a desarrollar nuestra vida conforme a lo que vimos. Hoy estamos en otro reino. Hoy tenemos otro ejemplo. Hoy tenemos otra instrucción. Entonces tenemos que tomar esa decisión firme, decir, no, yo amo a mis padres, amo a mis antepasados, Dios los bendiga mucho, pero yo quiero descubrir esta nueva vida en Cristo. Aquí tiene que haber una manera distinta de vivir. Acá las cosas han cambiado. Entonces yo me tengo que interiorizar y me tengo que interesar de alguna manera en poder descubrir esta nueva vida. Amén, hermanos. Mire lo que dice acá, gloria a Dios. Recibiste de vuestros padres. Sigue diciendo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de ustedes, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y mira lo que dice acá, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Esto es todo nuevo, hermano. No tiene nada que ver con la vida que nosotros desarrollamos sobre esta tierra. La purificación de nuestra alma. ¿Se ve el alma? No se ve el alma. Gloria a Dios. ¿Y cómo podemos limpiar algo que no vemos? ¿Verdad? Esto no es obra nuestra. Es obra del Señor. ¿Cómo se purifica? Con agua. Con la palabra. Entonces la palabra es la encargada de purificar nuestras almas. La palabra entonces cuando yo recibo la palabra, tengo que oírla inteligentemente y con esa convicción en mi corazón de que necesito esa agua. Necesito esa agua porque es necesario una purificación en mi vida. Y no necesariamente tengo que ser una persona que lleve una vida desordenada, que lleve una vida en pecado. No, si tengo que alcanzar entendimiento de dónde venimos y cuál es la formación que tuvimos en ese pasado. Entonces, nosotros tenemos muchos preconceptos ya elaborados en nuestra mente. Y el Señor ve las cosas de otra manera. Entonces, cada uno de nosotros debemos poner por obra, ¿no?, lo que el Señor nos enseña y comprender que Él tiene otra mirada. ¿Cuál será esa mirada? Y preguntarnos al menos, no siempre lo vamos a descubrir, porque eso tiene que ver con nuestra comunión íntima con el Señor, y no siempre nuestra comunión íntima con el Señor está a 10 puntos, tenemos que reconocerlo. Nosotros no estamos en el Espíritu las 24 horas, pero qué importante es preguntarse, ¿cómo verá esta situación el Señor? ¿Qué hacemos vos y yo frente a una situación X? O nos alegramos, o nos enojamos, o actuamos positivamente o negativamente. Una reacción aparece frente a algo. Pero ¿qué tal si nos preguntamos cómo actuará el Señor frente a esto? Obviamente que muchas veces no sabemos cómo actuará el Señor. Entonces es como que nos vamos a tomar un tiempo, ¿no? Nos vamos a tomar un tiempo. Cuando alguien te pregunta algo y vos no conocés la respuesta, ¿vos qué hacés? O decir cualquier cosa. ¿Amén? Claro. Aunque te preguntaron una calle, pues, métale para allá, que ¿no es cierto? Gloria a Dios. Pero, ¿cuál es la motivación? ¿Que se pierda? No, muchas veces no es esa motivación, ¿no? Sino que muchas veces es tener una respuesta. Yo tengo que tener respuesta. Yo no puedo no saber. Algo tengo que saber, ¿cómo lo voy a saber? Entonces, cualquier cosa, digo. Pero lo importante es que cuando nosotros no conocemos una respuesta, ¿para qué vamos a abrir la boca? ¿Para qué vamos a abrir la boca? Y fíjense que esto es tremendo, ¿no? Yo recuerdo mi pastor siempre me decía, mirá, el pastor no nace, se hace. Y en más de una oportunidad va a venir alguien con un interrogante y vos no vas a conocer la respuesta. No te avergüences. Decirle, vamos a orar, hermano, y tomate tu tiempo para responder. Busca al Señor, escudriñá, y contestarle después. Si la respuesta él la quería inmediatamente, bueno, a veces si no está, no podemos inventarla. Fíjense cómo de repente yo meditaba en este tiempo en donde hay un auge por todo lo profético, ¿verdad? Y donde hay todo un mover profundo de profecía y de profetas. Como muchas veces los que funcionan bajo esa unción, ¿vale?, profética, a veces se sienten hasta obligados de dar una respuesta. Tremendo. Yo recuerdo una oportunidad, estuve en una reunión donde visitó un profeta la congregación, y el encargado de ese lugar, el pastor de ese lugar, lo llama al profeta y le dice, vamos, profetice. Medio raro, ¿no? Ahora sí, bueno, sí, el pastor de ese lugar recibió la revelación de parte de Dios que era la hora de profetizar y que el Señor le iba a dar la profecía correcta, bueno, bienvenido, gloria a Dios, pero no necesariamente es así.
Entonces fíjese cómo a veces bajo la unción profética vos te sentís en la obligación de contestar. Y muchas veces se contesta así. Pero primero hay que meditar sobre qué, sobre lo que dicen las Escrituras, porque nuestra contestación tiene que estar acorde a esto. Nuestro consejo tiene que acercarse a la palabra del Señor y tiene que comprobarse a través de ella. Esto es tremendo. Fíjense, yo tuve contacto con un profeta al poco tiempo que llegué a los caminos del Señor. Y vino a hacer 3 días especiales en la iglesia, y la iglesia estaba pero bendecida, encendida, los hermanos estaban todos contentos que iba a venir un profeta. Y de repente termina la reunión y empieza a dar palabra a todos los hermanos. Y les daba palabra y los hermanos estaban en el cielo. Cuando me toca a mí, digo, ahora me va a hablar el Señor. Y me habló el Señor, porque me miró a los ojos y me dice, a vos solo Dios te puede ayudar. Y yo digo, oye, no, a todos le habló de su futuro, mandó a las naciones unos cuantos, no sé si habrán llegado, pero, y a mí, solo Dios te puede ayudar. Gloria a Dios, me fui medio frustrado. Después con el correr de los años me empecé a comprender que me profetizó, no sé si le dijo la verdad a los otros, pero a mí me dijo la justa. Solo Dios te puede ayudar, porque tenés que aprender a confiar en Él, tenés que aprender a caminar de la mano con Él. Solo Él te puede ayudar. Mira, qué lindo. Veamos algo más. Mire, acompáñeme por favor. Gloria a Dios. En este orden de ideas, mire lo que dice Pedro. Habiendo purificado vuestras almas, el versículo 22, ¿no? Gloria a Dios. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Amaos a unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Y mire lo que agrega en el versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, es la palabra la encargada de hacernos renacer, y no de una semilla corruptible, sino distinta, incorruptible. Y esto es muy tremendo, porque cuando el Hijo de Dios, la hija del Señor, empieza a valorar la palabra, empieza a recibirla y hasta temblar en su palabra, su vida cambia. Su vida cambia porque lo hace renacer. Entonces, esto es algo muy, pero muy poderoso. Todos anhelamos un cambio profundo en nuestra vida. Pero debemos comprender por dónde viene ese cambio profundo. El cambio no es desde afuera hacia adentro o es exterior, es de adentro hacia afuera. Y la semilla incorruptible que te hace renacer es la palabra del Señor. El agua que llega al tronco que fue cortado reaviva la esperanza y los frutos van a aparecer, pero los renuevos van a empezar a aparecer primero. Nosotros queremos ya los frutos, pero primero viene el renuevo. Y ese renuevo debemos valorarlo. Mire este árbol, cortado. De seguro era un tremendo árbol, ¿no? Vemos conforme a esta imagen, esto era un árbol de gran porte. Tal vez tendría una gran copa. ¿Y ahora qué hace con ese renuevo tan chiquitito? Entonces podemos no valorarlo. Pero tenemos que ser sabios, sabiendo que el agua está llegando y no es la primera y última vez que llegará, sino que Dios ya extendió su mano para darnos esa agua poderosa y empezando a valorar, si somos fieles en lo poco, sobre mucho nos va a poner. Entonces, esto es un comienzo, un nuevo comienzo. Y qué tremendo, ¿no? Porque vemos acá un árbol que tiene muchos años. Sin embargo, fue cortado, pero no se está dando por vencido, está recibiendo el agua, no endurece su corazón. Recibe el agua, alcanza sus raíces y el renuevo empieza a aparecer. Mire, entonces lo que tenemos que hacer acá, hermano mío, gloria a Dios. Mire, vamos a Job de vuelta. Job sabe de destrucción ¿no? y de la bendición luego. Mire el capítulo 18 de Job. Gracias, Jesús. 18 de Job, gloria a Dios. Ay, qué lindo es el Señor. A ver, versículo 16, mire, gloria a Dios. Fíjense que esto es tremendo. Aquí está hablando de
trayéndolo a este tema de hoy, a aquello que debe cambiar, ¿verdad? Y hemos mencionado una raíz del lado negativo y una raíz transformada en algo positivo en este tiempo. Acá dice, abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. Entonces, fíjense el testimonio que yo les contaba recién. Esa palabra que me acompañó tantos años y que me fue de tropiezo tantos años. Llega un momento en que esas raíces se tienen que secar. Y eso es una decisión personal de recibir la ayuda del Señor. Porque fíjense qué tremendo, el agua es lo que hace reverdecer. El agua es lo que alimenta, lo que purifica, lo que limpia, lo que edifica nuestra vida. La palabra del Señor. Pero tiene que haber una decisión personal. Porque el Señor no va a edificar sobre una base no sólida, sino todo lo contrario. El primero se va a encargar de que la raíz ocurra un cambio allí. Y tiene que ocurrir. Tiene que haber una transformación, ¿verdad? Y esa transformación, mire qué tremendo, porque de alguna manera, nosotros hablamos de la envidia, hablábamos de esas reacciones, la ira, ¿no? Yo creo que algunos van a coincidir conmigo. Parte del primer proceso que recibimos de parte del Señor afecta nuestra humildad, porque es necesario alcanzar humildad para con humildad recibir aquello que Dios tiene para nosotros. Porque cuando una solución viene ya, bueno, vos la aceptás con gusto, pero cuando no, la cosa a veces para largo, ¿no? A veces nos cuesta un poquito. Y entonces, para poder aceptar esto tiene que haber humildad. Tiene que haber humildad. Es muy importante. Dios te dice algo, bueno, gloria a Dios. ¿Dónde está? A ver, ya. A ver. No. Va a haber un cumplimiento de esa palabra. Pero a veces hay que esperarla con humildad. Hay que esperarla con paciencia. Para que se pueda hacer efectiva y la bendición de Dios se desate. Veamos algo más. Mire, acompáñenme. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo que lo que le pasó al pueblo es para nosotros, ¿qué? Un ejemplo, ¿verdad? Miren, vayamos al libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 16, gloria a Dios, veamos algo acá. Acá nosotros vamos a ver, de alguna manera, la condición que Israel, el pueblo de Dios, el ejemplo para nosotros, la condición que Israel tenía antes de ser redimido por el Señor. Que esto se puede trasladar a nuestra vida, a nuestra condición, ¿no? Antes que el Señor justamente intervenga en nuestro corazón y comience a transformarlo. Veamos el versículo, dijimos, gloria, Ezequiel 16. Qué lindo es el Señor, hermano. Infidelidad de Jerusalén, dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Aquí tenemos que comprender algo. La Biblia está hablando a Jerusalén. Jerusalén, no a la tierra específicamente, al lugar geográfico de Jerusalén, sino a su pueblo, ¿verdad? Si el apóstol Pablo dice que todo lo que le pasó a su pueblo nos sirve como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, ¿verdad? para que justamente nos sirve como figuras y sombras en nuestra vida, para no cometer los mismos errores. Entonces, cuando aquí la Biblia nos habla de Jerusalén, yo tengo que comprender que me está hablando a mí. Está hablando a su pueblo. El Señor le ha placido de dos pueblos, del pueblo judío y el pueblo gentil, a ser un solo pueblo. Entonces nosotros fuimos injertados en esa vid verdadera y hoy somos el pueblo de Dios. Entonces cuando la Biblia nos habla de Jerusalén, nos está hablando a nosotros. Dice la palabra, tu origen, tu nacimiento. Gloria a Dios. ¿Qué es lo primero que se forma en un árbol, en la planta? ¿Ven? Las raíces.
es lo primero que allí, uno no sabe lo que está pasando con la semilla en la tierra, pero lo primero que se forma. Dice, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Estaba en el horno. Amén. Porque fíjense que tanto el pueblo amorreo como el pueblo eteo, vemos que eran politeístas. Vemos que una de las características principales que tenía era la idolatría. Y sabemos que la idolatría el Señor la abomina. Qué tremendo esto. Tu origen, mi origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre amorreo y tu madre etea. Gloria a Dios. A mí me llamaba siempre la atención que la abuela todos los días iba al galponcito. Y yo sabía que no tenía trabajo en el galponcito, pero se iba todos los días al galponcito. Cerraba la puerta y se quedaba ahí, ¿no? Entonces el abuelo me tenía ahí vigilado para que no vaya para afuera. Entonces yo era muy chiquito y como Santino. Entonces, me acuerdo la primera vez que me asombró lo que vi, ¿no? Porque me fui, me escapé del abuelo y me metí en el galponcito. En el galponcito la abuela tenía esas piletas de antes de Portland, ¿no? Eso, lavaba la ropa, la andota. Entonces, claro, me quedaba alto. Entonces busqué en qué subirme yo y veía, ¿no? Entonces yo estaba pispeando ahí y lleno de velas. Y estampitas y rosario y qué sé yo cuántas otras hierbas más, ¿no? Gloria al Señor. Y siempre la abuela, ¿verdad? Iba y desarrollaba ahí su idolatría. No es otra cosa, gloria a Dios. Eso no es no de amar a la abuela, ni la estoy condenando, pero es lo que ella se movía. Las hijas hacían lo mismo. Las tías también, yo veía eso en las tías, ¿no? Gloria a Dios. Mi viejo no llegaba a las velas, pero también tenía lo suyo. Entonces es como que había toda una raíz de idolatría ahí. ¿Y de dónde provengo yo? Y de ahí. Esto es interesante entenderlo. Me llamó mucho la atención, yo apenas tenía casi 7 años cuando la abuela falleció, ¿no? Y en el sepulcro que le hicieron ahí sus hijos, ¿no? Vamos a poner el busto de Namuncurá. ¿Quién era Namuncurá? Bueno, vamos a poner el busto de Seferino Namuncurá, porque la abuela lo quería mucho. Y entonces todo ese desarrollo en medio de la idolatría. Nosotros podemos decir, bueno, pero son cosas de los viejos de antes. No son cosas de los viejos de antes. La idolatría, la de hoy, que parece más moderna, es tan vieja como la antigua. Y es exactamente lo mismo, las formas han cambiado, pero por más que cambiaron las formas, no cambiaron los principios. Entonces, nuestra raíz viene de la idolatría, en mayor o en menor medida, viene de allí. Entonces necesita una transformación. Cuando estamos hablando de la raíz, estamos hablando de lo que no se ve. Porque yo puedo empezar, tengo un encuentro con el Señor, abro mi corazón, me entrego a Cristo, empiezo a asistir a la iglesia, ¿verdad? Entonces empiezo a asistir a la iglesia y bueno, empiezo a cambiar. Y no, pues yo me tengo que vestir acorde a la ocasión, ¿verdad? Y sí, no, si acá está la corriente y la mano viene por este lado, yo más o menos tengo que estar a tono. Pero eso no quiere decir que vos cambiaste y que tal vez estás a gusto con la vestimenta que te pones, sino que cambiaste conforme al lugar donde te mueves. Son cambios externos que vamos llevando adelante, no necesariamente por el hecho de que algo cambió adentro, sino de que nos ubicamos conforme, ¿no? a la ocasión, ¿verdad? Entonces, la raíz de la cual estamos hablando hoy es lo que pasa por dentro. Es lo que pasa por dentro. Esas cosas de las cuales no hablamos, esas cuales de las cosas no las ventilamos, esas cosas de las cuales muchas veces nos avergonzamos. Y ahí es donde va a querer llegar el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que tomar conciencia de que no podemos circular en este peregrinaje sobre esta tierra, en esta vida nueva, habiendo renacido en Cristo Jesús, con todas estas raíces viejas, sino que es necesario que haya una transformación, la transformación de adentro hacia afuera.
¿Cuántos entienden esto? Yo puedo gritar gloria a Dios, puedo pegar unos brincos bárbaros y ser el mejor de los evangelistas y repartir trataditos y hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro. Y bienvenido todo ese trabajo para el Señor. Pero al Señor le interesa más lo que pasa dentro nuestro que todo aquello que podamos hacer en favor de Él. Porque Él hace así y tiene 25 evangelistas. Él hace así y tiene 25 siervos del Señor. Lo que Él necesita y que anhela es ver cambios en nuestra vida. Y que esos cambios se reflejen de adentro hacia afuera. El Señor nos ama tanto, nos ama con un amor maravilloso, eterno, precioso, que desea lo mejor para nosotros. ¿Y lo mejor para nosotros qué es? No es nada de esta tierra. Lo mejor para nosotros es que su mano alfarera trabaje desde adentro hacia afuera.